Es el año de 1859. Una flota militar peruana enviada por el presidente Ramón Castilla bloquea el puerto de Guayaquil. El presidente ecuatoriano Francisco Robles ha renunciado y la República del Ecuador se encuentra fragmentada en 4 gobiernos que actúan cada uno por su lado. La crisis y la inestabilidad reina, llevando al país al borde mismo de la desaparición. A finales de ese mismo año, un personaje que pronto se convertiría en presidente de la República del Ecuador propuso una idea algo impactante: convertir al Ecuador en un protectorado del Segundo Imperio Francés. Hola, soy Necker Serrano, dueño de este canal Cortos Históricos Ecuador. Cortos que no tienen nada de cortos, pero vale la pena verlos. El día de hoy vamos a hablar del proyecto del protectorado francés para el Ecuador. Sin más que decir, empecemos con el video. Como mencioné antes, Ecuador vivió en 1859 una de las crisis más graves de su historia. Si quieren saber más detalles sobre este acontecimiento histórico, les invito a ver este video que también lo podrán encontrar en las pantallas finales. En resumen, el Ecuador estaba al borde del colapso, dividido y amenazado por sus vecinos, y con el peligro real de ser repartido territorialmente. En medio de este caos surge una figura decisiva, Gabriel García Moreno, quien logró restablecer el orden tras su victoria en la batalla de Guayaquil, en septiembre de 1860. Con ese triunfo puso fin al bloqueo peruano, derrotó al régimen de Guillermo Franco y cerró definitivamente la crisis. Pero antes de ese desenlace ocurrió un episodio controversial. Durante la crisis, García Moreno buscó establecer un protectorado para el Ecuador. Su intención era crear una asociación similar a la que en aquel tiempo existía entre Canadá y el Reino Unido, una especie de alianza donde Ecuador conservaría su autonomía interna, pero contaría con la protección militar y política de una potencia estable y poderosa. García Moreno consideró primero al Reino de España, gobernado entonces por Isabel II, pero un incidente con el cuerpo diplomático frustró esa vía. Con España descartada, toda su atención se centró en Francia, en pleno apogeo del Segundo Imperio de Napoleón III. Consideró que era el candidato perfecto para esta curiosa empresa, pues conocía de primera mano la estabilidad y el poder del Imperio francés tras haber vivido en París. En diciembre de 1859 envió cartas al representante francés en Ecuador, Emilio Trinité, afirmando que solo la influencia y protección francesa podrían salvar al Ecuador. Pero resulta que estas cartas nunca llegaron. El funcionario francés encargado de enviarlas falleció antes de remitirlas y las cartas fueron sustraídas. Poco después, el diario El Comercio de Lima publicó el contenido. El escándalo fue enorme, corrió por toda América y llegó a Europa, dejando al descubierto la solicitud ecuatoriana de convertirse en protectorado. Francia nunca respondió porque oficialmente nunca recibió la comunicación y se enteró del escándalo después. Podríamos decir que aplicaron la de Homero. ¡Finge demencia! En resumen, este primer intento de Gabriel García Moreno por establecer un protectorado fue un acto político desesperado, producto de una crisis externa, no un intento de ceder la soberanía, sino un intento de evitar la desaparición del Estado ecuatoriano. Pero hubo un segundo intento y ya no había ninguna crisis. Una vez restablecido el orden, unificado el país y promulgada la Constitución de 1861,
García Moreno volvió a plantear el proyecto ahora como presidente. Recordaba perfectamente que en 1859 Tomás Cipriano de Mosquera y Ramón Castilla habían considerado repartirse el territorio ecuatoriano. Para él, el protectorado no era algo personal, sino una forma de garantizar la supervivencia de la República del Ecuador frente a futuras amenazas en la región. Más aún que en el siglo XIX, digamos que Sudamérica era un barrio algo complicado. Diplomático y representante francés en Ecuador, Amédée Fabre, se reunió con el presidente García Moreno y el doctor Rafael Carvajal, ministro de Relaciones Exteriores. En dicha reunión, el presidente indicó al diplomático su deseo de que el gabinete imperial acogiera su propuesta del protectorado. Fabre, fascinado por la idea, decidió apoyarlo porque vio en ella una oportunidad para Francia. Se dedicó a reunir información precisa sobre la realidad ecuatoriana necesaria para transmitir la propuesta a su país. Fabre en su informe destacó la posición estratégica del Ecuador, la importancia de las Islas Galápagos, la conexión con el Pacífico y la cercanía al río Amazonas. Incluso sugirió que un asentamiento francés allí podría convertirse en el centro de una dependencia territorial de gran valor. También solicitó soldados franceses y artillería para defender Guayaquil. Paralelamente, García Moreno, con tal de obtener un pulgar arriba del imperio, elaboró un memorándum que también Fabre remitió, donde el presidente defendía que Francia era la única potencia capaz de asumir un protectorado, compatible con la cultura, la religión y las instituciones del Ecuador, descartando España, Inglaterra y Estados Unidos. En julio de 1861, Fabre envió su informe a París. Y aquí entra en escena Edouard Antoine de Touvenel. ¡Ulala, señor Francis! Sí, cómo no. No lo voy a volver a repetir, así que lo llamaremos ahora en adelante el ministro, quien examinó la propuesta del protectorado de García Moreno y Fabre con seriedad, y digamos que su reacción fue más o menos esta. Bueno, ¿qué le parece? Es una broma, ¿verdad? Porque es lo más estúpido que he leído. El ministro sabía que un protectorado francés en Ecuador era completamente inviable porque Francia se preparaba para intervenir México. Estados Unidos invocaría la doctrina Monroe. Los países hispanoamericanos se opondrían, en especial Perú, y el proyecto era demasiado arriesgado, aunque el tema de las Galápagos era tentador. El ministro, en vez de enviar un comunicado directo indicando que rechazaba la propuesta, optó por una táctica diplomática más sutil. Prefirió dar de largas al asunto, o en otras palabras, no nos llame, nosotros lo llamamos. Por lo que empezó a solicitar a Fabre actuar con prudencia y más informes para estudiar el proyecto a mayor profundidad. Sin embargo, el ministro sabía que ninguno de esos documentos influiría en la decisión final, porque él mismo había persuadido al gabinete imperial de que el proyecto era imposible de llevar y obtener buenos resultados, de modo que el gabinete terminará persuadiendo al emperador de que aquella propuesta carecía de urgencia y no merecía ser incorporada en las prioridades del imperio. García Moreno, sin darse por vencido, pidió a su representante en Francia, Antonio Flores, para seguir gestionando el plan a fin de favorecer la realización del proyecto. Pero este diplomático, en su afán de conseguir la ejecución del proyecto, propuso otro proyecto distinto al solicitado, algo más extremo, llamado Oferta de Protectorado, de cesión de las Islas Galápagos, proyecto de monarquía de los Andes. ¿Qué? ¿Qué?
Es un plan perfecto, sin fisuras. En dicho documento se solicitaba lo siguiente. Ecuador se pone bajo el protectorado del Imperio francés. El protectorado se pedirá por un plebiscito. El gobierno del Ecuador deja al arbitrio del emperador decidir o arreglar la actual cuestión de límites con el Perú como le parezca conveniente. El gobierno del Ecuador hará ceder a la Francia por una convención el archipiélago de las Galápagos, que servirá de apostadero para su estación naval en el Pacífico, y las tierras baldías de la ribera amazónica, que son de gran importancia para el porvenir. El gobierno del Ecuador empleará todos los medios honrosos conducentes a la formación de una monarquía que se extienda al Perú y los otros países que quieran gozar de los beneficios del orden y la paz. Dicha monarquía estaría dirigida por un príncipe católico designado por el emperador. Este proyecto se divulgó en Francia y a nadie le interesó. Tenías un trabajo. ¡Uno! En septiembre de 1861, el ministro envió un mensaje a Fabre en el que le anunció que la propuesta hecha por el presidente ecuatoriano se revelaba digna de toda atención. Pero como el emperador estaba ausente de Francia, no se le había sometido y así pues era imposible conocer su punto de vista. Entre tanto, el ministro de Asuntos Exteriores redactó un informe para Napoleón III, en el que presentó la situación del Ecuador y analizó la petición de García Moreno. Al fin y al cabo, el ministro revelaba que un protectorado francés no podría establecerse en Ecuador sin la ayuda de tropas expedicionarias, de unos 2.000 soldados. Sin embargo, tal coyuntura no le convenía del todo y acababa su informe diciendo al emperador: Su Majestad podrá determinar si, en tales condiciones, la oferta hecha actualmente necesita un examen más serio. En términos simples, lo que quiso decir es: la idea es llamativa, pero en la práctica es costosa, riesgosa, poco conveniente para Francia. Pero queda en manos del emperador la decisión. Todo este asunto terminó en febrero de 1862, con la declaración del ministro imperial diciendo: nuestra dignidad no nos permite hacer una declaración cuyo resultado será, según su propio punto de vista, incierto. Lo que dijo te lo resumo así. ¡No cuentes con ello! Y porque también el Segundo Imperio francés había optado por la intervención armada en México para la instauración de un imperio en aquel país, empresa que absorbió todos los recursos de los franceses. En resumen, el ministro imperial manejó el asunto con diplomacia, sin prisas y con una estrategia muy calculada. No ofender al Ecuador, pero tampoco comprometer a Francia en una empresa arriesgada. Mientras tanto, Fabre y García Moreno actuaban con la esperanza de que acepten su proyecto, sin saber que la decisión real ya estaba tomada desde mucho antes. García Moreno recibió con decepción la noticia, aunque su admiración por Francia no disminuyó, consiguiendo el ministro imperial otro de sus objetivos. Para 1863, Ecuador dio por terminado cualquier intento de establecer una relación de dependencia política o económica, dándose a mantener vínculos diplomáticos habituales. Ahora, estas pretensiones del gobierno ecuatoriano no pasaron desapercibidas. Ramón Castilla, presidente del Perú, al enterarse de las cartas, reaccionó con indignación ante la intención de Ecuador de buscar un protectorado francés y alertó a los gobiernos latinoamericanos, calificando la medida como una traición a América y solicitando apoyo para defender la independencia del Ecuador.
y el orden regional. Es gracioso y llamativo la postura incongruente de este gobernante que años atrás literalmente invadió el Ecuador, que ahora busca defenderlo. Sí, ahora. En definitiva, el llamado proyecto de protectorado francés no fue un intento de entregar el país, sino un recurso extremo surgido en los momentos más críticos de nuestra historia. García Moreno buscó protección para evitar que la República del Ecuador desapareciera. Y aunque insistió cuando el país ya estaba pacificado, Francia nunca tuvo la intención real de involucrarse. Aquí tienes, hijo, ahora lárgate, me molestas. El imperio francés vio la propuesta como arriesgada, costosa e inoportuna y terminó rechazándola con diplomacia. Vete ahora y nunca regreses. Mientras que el gobierno de García Moreno, lleno de esperanza, esperaba una respuesta que en realidad ya fue decidida. Al final, ni protectorados, ni monarquías andinas, ni cesiones territoriales. Ecuador continuó siendo un estado independiente. Esta curiosa historia quedó como uno de los episodios más peculiares de nuestras relaciones internacionales. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. No te olvides de seguirme en mis redes sociales que te dejo aquí en pantalla. Soy Necker Serrano y nos vemos en el próximo video. Bendiciones.